Buenas noches, siendo las 8:02, comenzamos esta segunda sesión. El día de hoy vamos a ver lo que son los números racionales. Con respecto a los números racionales, lo primero que tenemos que conocer es su definición. Un número racional es aquel número Q, tal que Q es igual a una fracción con numeradora y denominador B, donde A cumple con ser un entero perteneciente a Z, ¿no es cierto? Y B también ser un número entero, con la condición de que b no sea igual a 0. ¿Sí? Como sabemos, una fracción no puede tener por denominador 0, sino que esta se indefine. Entonces, los números racionales, ¿no es cierto?, es el conjunto numérico que está compuesto por todos los números que se pueden escribir como una fracción, cuyo numerador y denominador son números enteros con el denominador distinto de 0. Los números racionales pueden encontrarse como fracciones o como números decimales. Cabe destacar que los números enteros también son racionales, porque se pueden escribir como una fracción con denominador 1. Aquí tenemos un ejemplo de fracción, donde podemos reconocer claramente el numerador en la parte superior, el denominador en la parte inferior, y la línea fraccionaria, que es la encargada de dividir a ambos números, además de permitirnos saber que lo que nosotros estamos visualizando en conjunto es una fracción, ya que cuando simplemente tenemos un número sobre otro, corresponde a otras operaciones en matemática. Vamos a ver con respecto a la amplificación de fracciones. Con respecto a la amplificación de fracciones, bueno, saber que una amplificación se produce cuando multiplicamos, por ejemplo, tanto el numerador como el denominador por una misma cifra. En este caso vamos a amplificar esta fracción por 2. Por ende, vamos a tener que multiplicar el 2 del numerador por 2 y el 3 del denominador por 2. Dándonos como resultado, ¿no es cierto? 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Vamos a amplificar la fracción que se encuentra acá abajo por 13. Entonces vamos a multiplicar 3 por 13 y 7 por 13. 3 por 13 corresponde, ¿cierto?, a 39 y 7 por 13 a 91. De esta manera es como nosotros podemos amplificar una fracción. ¿Con qué propósito nosotros podríamos amplificar una fracción? Por lo general tratamos o amplificamos las fracciones cuando vamos a realizar adiciones o sustracciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de igualar los denominadores y así poder realizar la operatoria de sustracción o de adición. Por otra parte, también tenemos la conocida simplificación de fracciones. En este caso, cuando nosotros simplificamos, muy buenas noches, José, ¿qué tal? Cuando simplificamos una fracción, lo que hacemos es encontrar cuáles son los factores. Estamos haciendo el proceso inverso del paso anterior. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos que 4 es equivalente a 2 por 2. Y por otra parte, que 6 es equivalente a 3 por 2. Por lo tanto, aquí vamos a poder simplificar este 2 con este 2, obteniendo simplemente la fracción equivalente 2 tercios. Por otro lado, vamos a simplificar la fracción 39 partido por 91, reconociendo que es 3 por 13 y 7 por 13. Simplificamos al igual que la operatoria anterior, los factores que se encuentran repetidos tanto en el numerador como en el denominador, para obtener la fracción resultante, 3 séptimos. ¿Por qué tenemos que simplificar fracciones? Porque resulta que a las fracciones les gusta, por decirlo de alguna manera un poco más coloquial, les gusta esconderse, les gusta camuflarse, y nosotros siempre queremos saber de qué fracción estamos hablando. Entonces, como ocurre que existen fracciones que son equivalentes, las cuales son amplificaciones o simplificaciones de otras fracciones, la idea es poder llegar a una fracción que sea irreductible, ya que esta
va a ser la representante de cualquier otra fracción que se amplifique de ella. ¿Sí? Una fracción irreductible es aquella fracción que ya no se puede simplificar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que su numerador con su denominador van a ser coprimos, o sea, que no tienen factores en común. Con respecto a las fracciones, existen dos tipos de fracciones. La primera, conocida como las fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador. Estas son las fracciones que nos representan algo que no está completo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de fracciones, por lo general hablamos de fracciones de parcelas, fracciones de, por ejemplo, de piezas, ¿no es cierto? O puede ser una fracción de cuánta memoria se encuentra completa de un disco duro también. Entonces, con respecto a esto, esto nos estaría demostrando algo que no está completo. ¿Sí? Eso es lo que representa una fracción propia. Por otra parte, una fracción impropia representa una fracción que excede a la unidad. O sea, ya no estamos hablando de un único objeto, sino que estamos hablando de más de uno. ¿Sí? O sea, una fracción impropia es aquella cuyo numerador es mayor al denominador. O sea que tenemos más partes de lo que nuestra fracción nos está representando. Si tenemos, por ejemplo, una pizza y media pizza, estamos teniendo en ese caso, ¿no es cierto?, lo que sería, podríamos representarlo, si es que estamos hablando de medias pizzas, ¿no es cierto?, que tenemos 3 medias pizzas, lo cual se representa aunque tenemos más de una, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer con las fracciones impropias? Todas las fracciones impropias se pueden transformar en una fracción mixta. La fracción mixta, es aquella que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Para poder determinar la parte entera de nuestra fracción, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuántas veces cabe nuestro denominador en nuestro numerador, en este caso, por ejemplo, realizando la operatoria 17 dividido por 3. Entonces resulta que nosotros, ¿cierto?, como conocemos, o pues si no podemos escribir la tabla de 3, que es 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18. Resulta que con el 18 ya nos pasamos de 17. Entonces, ¿cuál nos sirve? El 15. 3 cabe 5 veces en 17 y 17 menos 15 es 2. Por lo tanto, ese va a ser nuestro resto, ¿no es cierto? Cuando nosotros transformamos entonces esta fracción a número mixto, lo que vamos a hacer es ver cuántas veces cabe, y esto va a determinar la parte entera de nuestro número mixto, y el resto va a determinar el numerador de nuestra nueva fracción. El denominador permanece invariable con esta transformación. Entonces, vamos a ver ahora la transformación, en este caso, ¿qué ocurre si nosotros queremos transformar una fracción a un decimal? Para transformar una fracción a un decimal, la verdad es algo bastante sencillo. Lo único que debemos hacer es realizar la división del numerador por el denominador. Existe una equivalencia matemática cuando nosotros hablamos de fracciones y de números decimales, y esta la podemos encontrar justamente por medio de esta operatoria. Entonces, si nosotros queremos saber qué decimal representa el 3/4, lo que nosotros vamos a tener que hacer es dividir 3 dividido en 4. En este caso, como nuestra fracción, ¿no es cierto?, una fracción propia, sabemos que va a representar menos de la unidad, por lo tanto, en este caso, cuando nosotros comenzamos a dividir, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 3? Cabe 0 veces, porque no alcanza a caber un entero. Entonces ingresamos inmediatamente a los decimales agregando una coma. Cuando agregamos esta coma, ya no estamos hablando de unidades, sino que ahora vamos a estar hablando de décimas, ¿sí? Al igual que las calificaciones, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de una décima, estamos diciendo que con 10 décimas podemos subir un punto, ¿no es cierto? Si tenemos una calificación que es un 6 y queremos subirla a 7, necesitamos 10 décimas para llegar de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y posteriormente el 7. Entonces nosotros ahora, como estamos hablando de décimas, este 3
ya no nos va a estar representando 3 unidades, sino que ahora nos va a estar representando 30 décimas. ¿Sí? Esto es importante. Cuando nosotros agregamos este 0, no es porque estemos agregando un 0 arbitrariamente, sino que lo que estamos diciendo es, estamos transformando 3 unidades a 3, ¿no es cierto? En este caso, décimas. Perdón, a 30 décimas. Entonces vemos cuántas veces cabe el 4 en el 30. En este caso, bueno, 4 por 7, ¿no es cierto?, corresponde a 28. Entonces vamos a decir que aquí cabe 7 veces y vamos a restarle 28. Nos sobran 2. En este caso nos sobran 2 décimas. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a pasar a las centésimas. Por ende, vamos a agregar un 0. Ahora estas ya no son 2 décimas, sino que son 20 centésimas. Y vemos cuántas veces cabe el 4 en estas 20 centésimas. Cabe 4 por 5 es 20, por lo tanto, completamos aquí con un 5 y nos sobran 0. Resultado entonces, la fracción 3 cuartos corresponde al número decimal 0,75. ¿Sí? Veamos qué ocurre en este caso, donde nosotros tenemos ahora una fracción que es impropia, donde el numerador es equivalente al denominador, perdón, el numerador, ¿no es cierto?, es mayor al denominador. En este caso, vamos a dividir entonces 17 dividido por 5. Como verán, la primera división o la división inicial ya no comienza con 0, porque el numerador, al ser mayor a nuestro denominador, quiere decir que va a caber por lo menos una vez. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Con el 4 nos pasamos, eso quiere decir que cabe 3 veces. Por lo tanto, 5 por 3, 15, a 17 le quitamos 15, nos sobran 2. ¿Qué ocurre? Nos sobran 2 enteros y ya sabemos que 5 no cabe en 2 enteros, entonces vamos a tener que pasar a los decimales. Como pasamos a los decimales, este 2 deja de ser 2 unidades y ahora pasa a ser 20 décimas. Muy buenas noches, Daisy. No se preocupe. Muchas gracias por su asistencia. Lo importante es que esté presente. Yo agradezco mucho eso, el contacto con ustedes y no estar simplemente, ¿no es cierto?, hablándole a una cámara. Por favor, en caso de que haya cualquier duda de lo que yo estoy explicando, si a lo mejor no soy claro, ustedes tienen una duda, queda cualquier tipo de situación que no puedan comprender, me lo informan por el chat y yo ahí puedo rectificar o puedo complementar un poco mejor la explicación. Entonces, como iba diciendo, tenemos que ver cuántas veces cabe el 5 en estas 20 décimas, que ya no son, ¿no es cierto?, 2 unidades, sino que se transformaron en 20 décimas. El 5, ¿no es cierto?, como dijimos, 5 por 4 es 20, entonces cabe 4 veces y nos sobran 0. Por lo tanto, 17 dividido por 5, o 17 sobre 5, o la fracción 17 quintos, corresponde a 3,4. ¿Sí? Aquí hay que hacer una salvedad, y bueno, no tienen tanta relación directamente con la transformación, pero quiero que tengan mucho ojo. Si ustedes van a ayudar o apoyarse con una calculadora, por lo general cuando las calculadoras nos arrojan los números decimales, lo arroja con punto. ¿Sí? Hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre la escritura que tiene la calculadora, porque ocupan el lenguaje anglosajón, que ellos marcan con el punto los decimales. Nosotros en nuestra escritura latinoamericana, por lo menos acá en Chile, ¿no es cierto?, utilizamos la coma para mostrar los decimales y el punto para denotar, ¿no es cierto?, el valor posicional de un número, para marcar la milésima parte, para marcar el millón. Entonces, ojo, ¿no es cierto?, que con los decimales se utiliza la coma, no el punto. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el día del mañana, cuando ustedes realicen operaciones, ¿no es cierto?, realizan trabajo, de repente también con los computadores tenemos que tener ese ojo de saber cómo lo reconoce, si con punto o con coma, porque si no podemos tener errores que pueden ser graves, ¿no es cierto? Sabemos que si, por ejemplo, estamos hablando de metros, no es lo mismo 3,4 metros que 3,4 metros, que en ese caso, ¿no es cierto?, que 34 que 3,4. Hay muchos casos.
donde el punto y la coma han llevado a confusiones, entre ellas construcciones inclusive de submarinos que no han podido volver a hundirse. Solamente esa pequeña acotación con respecto al punto y la coma. Nosotros usamos entonces la coma. Entonces, ya sabemos cómo traspasar una fracción a un decimal. Pero ahora, ¿qué ocurre con los decimales? Porque nos dimos cuenta que aquí, ¿no es cierto? Bueno, tenemos algunos que no tienen parte entera, otros que sí tienen parte entera. Los números decimales existen 3 tipos, o podemos, en verdad, existen 4, pero dentro de los números racionales solamente hay 3. Lo primero son los números, ¿no es cierto?, decimales finitos, los cuales, bueno, vamos a obtener, en este caso, este es un ejemplo de una fracción cuyo equivalente decimal corresponde a un decimal finito. Lo podemos calcular en este caso, 8 dividido por 3 dividido en 8. Vamos a decir 3 dividido en 8. Sabemos que el 8 no cabe en 3, ¿no es cierto? Entonces partimos con la parte decimal, 0, tenemos aquí 30 entonces. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 30? 8 por 3 es 24. Nos sobran 6. Bajamos un 0, agregamos un 0 porque pasamos, ¿no es cierto?, de la décima a la centésima. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 64? Cabe 7. ¿Sí? Y eso entonces nos sobran 6 nuevamente. Por lo tanto, volvemos a agregar un 0 y nos volvería a dar 7. Por lo tanto, eso quiere decir que 3 octavos es equivalente a 0,37 con el 7. Pero aquí me equivoqué entonces. Sí. Vamos a eliminar aquí. Tener un decimal finito en este caso. Cometí un error a la hora de dividir. Veamos. Un segundo. Sí. Veamos entonces. Comenzamos nuevamente. 3 dividido en 8, ¿no es cierto? Cabe 0 veces. Sobre entonces, bajamos el 30. Dijimos que cabía 3 veces. 3 por 8 es 24. Bajamos el 6. Agregamos un 0. Cabe 7 veces. 8 por 7. ¿Cuánto es 8 por 7? 8 por 7, ¿no es cierto? 8 por 5 es 40. Y 8 por 2 es 16. O sea, 40 más 16 son 56. Por lo tanto, nos sobran 4. Agregamos un 0 y 8 por 5 es 40. Ahí sí. Pido disculpas por el error en la división anterior. Eso es para que vea que tenemos que estar, ¿no es cierto?, muy atentos, muy atentas a la hora de dividir, porque podríamos equivocarnos. La fracción 3 octavos, entonces, equivale a 0,375. Es un decimal finito porque tiene fin, ¿no es cierto? Porque tiene una cantidad de números de cifras decimales que nosotros podemos enumerar, 1, 2 y 3 en este caso. Por otra parte, bueno, aquí tenemos 2 sextos, que es un decimal periódico, eso quiere decir que se repite, termina repitiendo infinitamente, que toda su parte decimal se repite infinitamente un mismo número, que se va repitiendo. Podría ser un número compuesto como 13, 13, 13, 13, o un número más grande como 103, 103, así. En este caso, por ejemplo, este es 4. Esto se escribiría como 0,4 periódico. En este caso, para dividir 2 dividido en 6, 2 dividido en 6, sabemos que el 6, ¿no es cierto?, no cabe en el 2, por lo tanto comenzamos con el 0, Estas dos unidades se transforman en 20 décimas. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 2? Cabe 6, 12, 18, cabe 3 veces. 20 menos 18 es 2. Por lo tanto, volvemos a agregar un 0, 20 nuevo, va a volver a dar 3. Por lo tanto, esto es 0,3 periódico. 2 sextos equivale a 0,3 periódico. Si queremos hacer entonces la transformación, ¿no es cierto?, de fracción a decimal, lo único que tenemos que hacer es dividir.
Este es entonces un decimal semiperiódico. Es aquel que tiene en la parte decimal una parte que no se repite y una parte que posterior a eso comienza a repetirse siempre. ¿Sí? En este caso, veamos, si tenemos 17 tercios, entonces tenemos que dividir 17 dividido 3. Es una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto tiene parte entera. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Entonces cabe solamente 5 veces. Nos sobran 2, ¿no es cierto? El 3 no cabe en 2 unidades, pasamos a los decimales. Entonces ahora tenemos 20 décimas. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 20? 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 6. Entonces cabe 3 por 6 dijimos entonces 18. Sobra 2. Claro, en este caso entonces sería decimal periódico infinito. Claro, este número no nos sirve. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a cambiarlo por un 17 cuartos. Ese número sí es un decimal semiperiódico. Hagamos entonces la división. 17 dividido por 4. Entonces igual, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 17? 4 por 4 es 16, por lo tanto cabe 4 veces, nos sobra 1, somos la parte decimal. El 4 en 10 décimas cabe 2 veces, nos sobran 2. Y el 4 en el 20 cabe 5. Claro, llega un decimal finito. Veamos. Bien. Vamos a borrar esto entonces mejor. Disculpa aquí por la confusión. Cuando redacté la presentación, de haber corroborado esta fracción. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarla por la fracción 37 quinceavos. ¿Qué es lo importante entonces en el fondo? Que aquí lo importante es el decimal, ¿no es cierto? Que sepamos que un decimal semiperiódico es aquel que en la parte decimal solamente una se repite hacia el infinito, la otra parte no se repite, ¿sí? Veamos entonces, en este caso tenemos 37 dividido por 15. Ahora sí. ¿Cuántas veces cabe? En este caso el 15 en el 37 cabe 2, nos sobran 7. Llegamos al 70. En este caso el 15 en el 70 cabe 4 veces, porque 4 por 15 es 60. Cabe entonces, dijimos, pasamos los decimales, cabe 4 veces, nos sobran 10. Agregamos un 0. El 15 en 100. ¿Cuántas veces cabe? Alcanzamos a llegar a 90 entonces, por lo tanto cabe 6 veces y nos sobran 10. Volvemos a llegar a 100, por lo tanto, este decimal corresponde a 2,46 con el 6 periódico. 2,46 periódico, se diría. ¿Sí? Vuelvo a pedir disculpas si es que el haber escrito el 17 tercios lleva a alguien alguna confusión. Ratifico entonces, 17 tercios clasificaba como periódico, ¿sí? Y posteriormente, ¿no es cierto?, 17 cuartos clasificaba como finito. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos para transformar un número decimal a una fracción? ¿Sí? En este caso, un número decimal finito. Cuando estamos hablando de un número decimal finito, es muy sencillo. Tenemos que escribir el número sin la coma, 24, 0,24. El 0 que está, ¿no es cierto?, a la izquierda no sirve, entonces lo borramos, ¿sí? Un 0 a la izquierda no es de utilidad, entonces simplemente dejamos 24. Colocamos la línea fraccionaria y en el denominador vamos a colocar un 1, acompañado de tantos ceros como decimales haya después de la coma. En este caso hay 1, 2, por lo tanto aquí colocamos un 0, 2 ceros. 0,24 equivale a 24 sobre 100. Esto podemos simplificarlo. Podemos dividir por 2 el numerador y el denominador. 24 dividido por 2
12, 100 dividido por 2, 50. Vuelven a ser pares, volvemos a dividir. 12 dividido por 2 es 6. 50 dividido por 2, 25. ¿Sí? Llegamos a una fracción que es irreductible. ¿Por qué? Porque 6 y 25 son coprimos. ¿Qué quiere decir eso? Que 6, ¿no es cierto?, está compuesto por 3 por 2 y 25 está compuesto por 5 por 5. Que sean coprimos quiere decir que ninguno de los factores que componen a este producto es común con el otro. En este caso, ¿no es cierto?, aquí tenemos un 3 y un 2 y aquí tenemos 2, 5. Entonces no hay ningún número que simplificar. Por eso llamamos que esta fracción es irreductible y eso se debe a que el 6 con el 25 son coprimos, no tienen factores comunes. ¿Cómo transformamos el 5,1? Pues bien, si escribimos, ¿no es cierto?, el número 5,51 y debajo escribimos un 1 acompañado de tantos ceros como tenga la parte decimal. Solamente hay un número en la parte decimal, si aquí va dividido por 10. 51 y 10 son comunes, por lo tanto no podemos, en este caso, simplificar. Quedaría ahí tal cual. Ahora, ¿cómo transformar un decimal periódico a fracción? Bien, cuando transformamos un decimal periódico a fracción, lo que tenemos que hacer es colocar como numerador todo el número sin considerar la coma. Y a eso tenemos que restarle la cifra que se encuentra fuera del periodo, o sea, todo lo que hay antes de que el número tenga esta rayita por encima. ¿Sí? Veamos en este caso, entonces, tendríamos 0,4, ¿no es cierto?, periódico. Sería entonces 4 menos 0 partido por, entonces, ¿por qué tiene que haber en el denominador? Como denominador, 9, según las cifras que se encuentran en el periodo. Hay solamente en este, ¿no es cierto?, este número periódico tiene una cifra, por lo tanto se ubica un 9. En este caso, 4 menos 0 es 4, por lo tanto sería simplemente 4 novenos. Ahora, 1,13 con 13 periódico, en este caso tendríamos que escribir el 113 menos 1, porque es lo que se encuentra antes del periodo. Dividido por, ¿cuántas cifras se encuentran bajo el periodo? 1, 2, 1, 2. Por lo tanto, ubicamos aquí 2 nueves. El resultado sería entonces 113 menos 1, 112 partido por 99. Esta sería entonces el decimal, la fracción equivalente a este decimal periódico. Veamos ahora, ¿qué ocurre con los decimales semiperiódicos y cómo los podemos transformar a fracción? En este caso, ¿no es cierto?, que como podemos ver aquí, perdón, aquí escribí tan mal pegados los stickers. Vamos a arreglar inmediatamente para después poder subirle la presentación y que no te contenga ningún error. Ahí sí. Entonces, bueno, quedó tapando. Mi error. Ahí sí. Bien. Entonces, cuando vamos a transformar un decimal semiperiódico, lo que tenemos que hacer es nuevamente colocar en nuestro numerador todo el número, pero sin considerar la coma. Si en este caso tenemos 0,25 con el 5, ¿no es cierto?, periódico, entonces colocamos simplemente 25 y le restamos todo lo que está antes del periodo. O sea, en este caso le restamos 2. Y en el denominador vamos a colocar un 9 por cada número que se encuentra bajo del periodo, acompañado de un 0 por cada número previo al periódico, pero que está en la parte decimal. En este caso tenemos solamente un 2. Por lo tanto, va un 0 aquí. Sería 25 menos 2 partido por 90. Eso es 23 partido por 90. ¿Sí? De esta manera, entonces, transformamos nuestro número decimal semiperiódico a una fracción. Siguiente. Tenemos
tenemos 30, ¿no es cierto? 14, 1 periódico. En este caso sería 30.141 menos 3.014 dividido por un 9 por este 1 y dos ceros, 1, 2, 1, 2. Entonces tenemos que aquí realizar esta resta, esta sustracción. Vamos a realizar acá al lado. 30.141 menos 3.014. El 4 no le puede quitar al 1, así que este 4 queda como 14. Este 4 queda como 3. Para dejar este 1 como 11. Entonces, 11 menos 4 es 7. 3 menos 1, 2. 1 menos 0, 1. Y 30 menos 3, 27. Por lo tanto, esta fracción es equivalente a 27.127 dividido por 900. Esa es la fracción que equivale a este decimal semiperiódico. Bien. Ahora, antes de pasar a la adición de fracciones y a la sustracción de fracciones, es necesario que repasemos un concepto que es clave, que es fundamental, elemental: el mínimo común múltiplo. Si hay un método, este es el método tradicional para calcularlo, existen otros, pero este es como el más conocido o que más se utiliza o que más se enseña, ¿no es cierto?, dentro de la escuela chilena. Calculemos en este caso el mínimo común múltiplo entre más de dos números. En este caso vamos a usarlo para 5, 10 y 22. Lo primero que hacemos es construir una tabla con dos líneas perpendiculares, una horizontal y una vertical. Ubicamos los números a los cuales le queremos calcular el mínimo común múltiplo sobre la línea, ¿no es cierto? Y comenzamos a dividir por los números primos que puedan dividir al menos a uno de estos números. En este caso el 2 no divide al 5, así que queda tal cual. Divide al 22 dejándolo en 11 y divide al 10 dejándolo en 5. Posteriormente vemos que otro número primo puede dividir acá. El 3 no divide ni al 5, ni al 11, ni al 5, así que no nos sirve. Posterior a eso podría ser entonces el 5. El 5 divide a 5, a 11 no, y a 5 sí. Entonces queda como 1, 11, 1. Posteriormente dividimos por 11 y con esto finalizamos nuestra tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 5 por 11. 2 por 5 es 10 y 10 por 11 son 110. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, en este caso entre 5, 22 y 110, entre 5, 22 y 10, es 110. Sí, esto es muy fundamental cuando vamos a resolver la adición y la sustracción de fracciones con distinto denominador. Entonces, vamos a comenzar primero viendo la adición de fracciones con igual denominador. ¿Sí? Dentro del operatorio con fracciones, cuando los denominadores son iguales, es cuando es mucho más fácil operar. Podemos realizar la operatoria directamente sin tener que hacer algún otro tipo de cálculo previo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escribir ambos numeradores sumándose bajo el mismo denominador. Teníamos 3 séptimos más 4 séptimos y se transformó en 3 más 4 sobre 7. Realizamos la suma, 7 más 4, en este caso obteniendo 7 séptimos. De esta manera se realiza la adición, ¿no es cierto?, de una fracción. En este caso, como tenemos una fracción unitaria que corresponde cuando el numerador es equivalente con el denominador, simplificamos y nos da como resultado 1. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. 3 partido por 23 más 12 partido por 23 más 5 partido por 23. Lo que tenemos que hacer es sumar entonces los numeradores. 3 más 12, 15, y 15 más 5, entonces 20. 20 sobre 23. Cuando tenemos entonces una adición de fracciones con igual denominador, simplemente sumamos los numeradores. ¿Sí? Si la fracción tiene el mismo denominador, se suman o se restan los numeradores y se conserva el mismo denominador. Vamos a ver ahora entonces la sustracción de fracciones con igual denominador. ¿Sí? Paralelo a lo anterior, se mantiene el denominador y se operan solamente los numeradores. 7 menos 5, 2.
Entonces el resultado de 7 tercios menos 5 tercios es 2 tercios, porque solamente se restan los numeradores y mantenemos el denominador constante. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos una adición de fracciones con distinto denominador? Hay distintos métodos para calcularlo. El que yo les recomiendo que pueden utilizar siempre es el método que se conoce como método mariposa. ¿Sí? ¿Por qué se conoce como método mariposa? Porque implica realizar una multiplicación cruzada que hace esta forma. Si nosotros lo dibujáramos, entonces se asemeja a una mariposa. También podría ser a mucho, se asemeja a lo que es un átomo, podríamos decir una multiplicación átomo, no sé. Pero bueno, en este caso, entonces, ¿cómo se realiza esto? Primero, comenzamos multiplicando en este caso vamos a comenzar encontrando el denominador. Para encontrar el denominador, multiplicamos los denominadores, 2 por 3, 2 por 3. Y en el numerador escribimos primero, vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, 2 por 7, 2 por 7. Sumamos, porque estamos sumando, ¿no es cierto?, más, y multiplicamos la siguiente cruzada, en este caso numerador por denominador, 3 por 3, más 3 por 3. Resultado acá entonces, 2 por 7, 14, más 3 por 3, 9, dividido 2 por 3, 6. Terminamos entonces 14 más 9, 23, 23 sextos. ¿Sí? De esta manera se realiza entonces la adición de fracciones con distinto denominador. Cuando vamos a realizar una adición de fracciones, una sustracción de fracciones con distinto denominador, se opera igual que con el anterior. La única diferencia es que el operatorio que va a quedar aquí entre medio ya no va a ser una suma, sino que va a ser una resta. Entonces, en este caso, comenzamos a igual que antes multiplicando los denominadores. 4 por 6. Podríamos escribir inmediatamente el resultado si así lo queremos. 4 por 6, ¿no es cierto?, es 24. Entonces ubicamos acá el 24. La resta aquí entre medio. Y multiplicamos ahora 4 por 1, 4 por 1, 4. 3 por 6, 3 por 6, 18. ¿Sí? Perdón, claro, por aquí. Para la resta no da lo mismo. Perdón, aquí. No da lo mismo el orden en el que nosotros lo hagamos, sino que tenemos que respetar el orden de los numeradores. Comenzamos primero por 3 por 6. 3 por 6, 18. Menos, ahora sí entonces multiplicamos el segundo numerador con el primero. Primer denominador, 1 por 4, 4. Ahora sí entonces multiplicamos siempre primero considerando partiendo desde los numeradores. Primer denominador con el segundo numerador con primer denominador. 3 por 6 menos 1 por 4. 1 por 4, 4. Entonces 18 menos 4 es 14 y nos queda 14 sobre 24. Se puede simplificar porque ambos números son, ¿no es cierto?, pares. Entonces 14 dividido en 2 es 7 y 24 dividido en 2 es 12. Llegamos entonces en este caso al resultado como 7 doceavos. Esto con respecto entonces a la sustracción de fracciones. Vamos a revisar ahora un par de ejemplos de operatoria que podríamos decir, ¿no es cierto?, combinada. Vamos a revisar primero 3 ejemplos que son de operatoria combinada con igual denominador y posteriormente vamos a revisar 2 ejemplos con distinto denominador. Entonces, comenzamos primero, ¿no es cierto?, como nos dicen las papomudas, por la operatoria que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, bajamos todo lo demás. 9 medios más 13 medios menos, abrimos paréntesis, 4 medios más 1 medio, 4 más 1, 5, mantenemos el denominador. Entonces lo que tenemos ahora es 9 medios, que nos falta colocar el igual, 9 medios más 13 medios menos 5 medios.
Esto es equivalente entonces. Mantenemos denominador 9 más 13 menos 5. 9 más 13 es 22. 22 menos 5, partido por 2. Si a 22 le quitamos 5, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que obtenemos en este caso? 17. 17 medios sería el resultado de esta operatoria. Siguiente. Tenemos entonces aquí lo mismo. Tenemos un paréntesis, tenemos que comenzar realizando esa operatoria. 7 tercios menos 4 tercios son 7 menos 4, 3, son 3 tercios. Podríamos, ¿no es cierto?, esto transformarlo en un 1, pero no sería muy funcional en este caso porque necesitamos que tenga denominador 3. Entonces, esto quedaría como 8 tercios menos 3 tercios más 12 tercios. Por lo tanto, es 8 menos 3 más 12 y todo eso dividido por 3. 8 menos 3 es 5 y 5 más 12, entonces nos queda todo dividido por 3. 5 más 12 es 17 tercios. Entonces, resultado final de esta operatoria. Por ejemplo, entonces acá tenemos 3 séptimos menos 1 séptimo. Tenemos que comenzar por el paréntesis, ¿no es cierto? 3 séptimos menos 1 séptimo, 3 menos 1, 2 séptimos. Y bajamos todo lo demás entonces ahora. 9 séptimos menos 5 séptimos más los 2 séptimos más 3 séptimos. Este sería entonces, mantenemos en el y los del numerador manteniendo, ¿no es cierto?, las operatorias. Más 2 más 3. 9 menos 5, 4. 4 más 2, 6. Y 6 más 3, 9. Por lo tanto, 9 séptimos el resultado. ¿Sí? No se puede simplificar, así que ahí quedaría lista nuestra operatoria. Siguiente. Aquí ya entonces entramos a las fracciones con distinto denominador. Vamos a ir aplicando el método llamado, ¿no es cierto?, para realizar entonces estas operatorias. Primero, un cuarto más un quinto. Para realizar esto, entonces, lo que vamos a hacer primeramente es realizar esta operatoria de forma paralela y luego lo vamos a sustituir dentro de nuestra ecuación. Un cuarto más un quinto, entonces, tenemos que multiplicar 4 por 5, dijimos 20. Luego comenzamos del primer numerador hacia el segundo denominador. 1 por 5, 5, más 1 por 4, 4. Resultado entonces aquí 9 sobre 20. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría entonces expresada toda esta operatoria? Como un medio más un tercio menos 9 sobre 20. ¿Qué podemos hacer ahora entonces? Podríamos continuar con el método mariposa o, como vamos a operar 3, ¿no es cierto?, 3 fracciones de una sola vez y las 3 tienen distinto denominador, podríamos calcular el mínimo común múltiplo y utilizar ese método. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entonces entre 2, 3 y 20. Comenzamos dividiendo por 2, el 2 queda en 1, el 3 permanece igual, el 20 se transforma en 10. Volvemos a dividir por 2, el 1 se queda ahí, el 3 se mantiene, el 5, el 10 se transforma en 5. Dividimos por 3, se transforma en 1, se queda como 5, dividimos por 5, se transforma en 1. Multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo entre mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 20 corresponde a 60. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que aquí ubicar como denominador 60 y vamos a tener que decir 2 por
x es igual a 60 y vamos a tener que encontrar este x. ¿Por qué? Porque vamos a tener que multiplicar el numerador por ese número para poder escribirlo acá arriba. Vamos a colocar inmediatamente las operatorias, para que no se nos olviden, y decimos, si x multiplicado por 2 es igual a 60, entonces 60 dividido por 2 es igual a x. X va a ser igual a 60 dividido por 2. Por lo tanto, x en este caso va a ser igual a 30. 30 por 1, 30. Ahora tenemos que pensar en un número, x o y mejor, que 3 por y sea igual a 60. En este caso es, ¿no es cierto?, 20. 3 por 20 es 60, entonces 20 por 1, 20. Y ahora tenemos que encontrar un número z tal que 20 por z sea igual a 20, perdón, a 60. 3 por 20 son igual a 60, por lo tanto 3 por 9 son 27. Ahí realizamos entonces nuestra operatoria con mínimo común múltiplo para poder saber cuál iba a ser nuestro denominador y posteriormente encontrar nuestros numeradores, encontrando el factor por el cual tendríamos que multiplicar el denominador para llegar al nuevo denominador. Operamos 30 más 20, 50, y 50 menos 27, 23, entonces sobre 60. Ese sería el resultado de este ejercicio. 23 sobre 60. Pasamos al siguiente. En este caso, vamos a comenzar con otra estrategia para resolver nuestro paréntesis inicial. Ocurre lo siguiente. Tenemos un cuarto menos un octavo. Y si nosotros amplificamos el 1/4 por 2, vamos a dejar el 4 transformado en un 8. Entonces vamos a decir 1/4, multiplicamos por 2 el numerador y por 2 el denominador. Recuerde que cuando amplificamos, multiplicamos por el mismo factor el numerador y el denominador. 1 por 2, 2, 4 por 2, 8. Entonces, 1/4 es equivalente a 2 octavos. Así que dentro de este paréntesis, en verdad lo que nosotros vamos a restar es 2 octavos menos 1 octavo. 2 menos 1 es 1, mantenemos el denominador 8. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que nos queda? 1/3 más 1/6 más 1 octavo. ¿Qué ocurre? Tenemos aquí estas sumas, que nos recuerden, cuando nosotros ya nos quedan solamente sumas o solamente restas, o sumas y restas, comenzamos a operar de izquierda a derecha. Por lo tanto, tendríamos que sumar 1/3 más 1/6. Y sorpresa, podemos hacer nuevamente lo mismo. El 1/3, al amplificarlo por 2, nos va a quedar como 2/6. Y eso podemos sumarlo inmediatamente con 1/6. Entonces amplificamos y nos queda 2/6 más 1/6 más 1 octavo. ¿Sí? No se nos olvide colocar el igual al inicio, porque si no solamente son expresiones matemáticas sueltas. Tenemos que indicar la equivalencia que existe entre una línea y la otra. 2/6 más 1/6 entonces corresponden a 3/6 más 1 octavo. Resolvimos entonces esto y nos quedamos solamente con la adición de una pareja de fracciones que podemos resolver utilizando entonces el método mariposa. 6 por 8, en este caso, ¿no es cierto?, es 48. Y multiplicamos 3 por 8, 24, más 1 por 6, 6. Entonces el resultado, 30 sobre 48. ¿Qué ocurre? Podemos simplificar por 2. Nos quedaría 15 sobre 24. ¿Sí? Vamos en 15 sobre 24. ¿Qué ocurre? Ahora podemos simplificar por 3. 15 dividido en 3 es 5 y 24 dividido en 3 es 8. Aquí ya llegamos a una fracción irreductible y por ende terminamos nuestro ejercicio. Bien. Este ejercicio entonces les va a quedar ya de tarea para que lo puedan realizar. Aunque todavía nos encontramos dentro de la hora. ¿Sí? Así que no, lo vamos a realizar mejor inmediatamente. Nada de tareas ni ejercicios que queden ahí volando. Entonces, leámoslo.
Juan y María mezclan café de Colombia, café de Brasil y café de Guinea. Café de Guinea y café de Venezuela me falta. En paquetes de 1 kilogramo. Observa la fracción de kilogramos utilizadas para cada tipo de café y calcula la fracción de kilogramo que representa el café de Colombia utilizado en la mezcla A y en la mezcla B. Bien. Sabemos que todo esto entonces equivale a 1 kilogramo. Entonces, si nosotros queremos determinar que cuánto es el café colombiano, lo que vamos a tener que hacer, ¿no es cierto?, es sumar esto y ver cuánto falta para completar la unidad. Entonces, para la mezcla A, lo que nosotros tendríamos que calcular es 1/2 más 1/4 más 1/5. Y saber cuánto ocupa entonces el café brasileño, el café de Guinea, el café de Venezuela, para así determinar cuánto es el resto que es el café colombiano. Sabemos que 1/2 lo podemos amplificar por 2 y llegar a 2/4 más 1/4 más 1/5. Por lo tanto, aquí podemos sumar fácilmente y llegamos 2/4 más 1/4 son en total 3/4 más 1/5. Multiplicamos cruzado, estamos resolviendo hacia abajo en este caso, para después resolver aquí el B. 3 por 5, 15. 1 por 4, 4. Y 4 por 5, 20. Entonces el resultado acá nos da 10. ¿Cuánto nos falta para completar la unidad? 1 de 20. Entonces, por lo tanto, el café colombiano para la mezcla A es de 1/20. En el caso de la mezcla B, para poder determinar cuánto de la bolsa ya está lleno, tenemos que sumar 1/8 más 1/5 más 1/6. Vamos a determinar en este caso el mínimo común múltiplo. Lo vamos a hacer de la otra manera. Entonces, determinando el mínimo común múltiplo para 8, 5 y 6. Dividimos por 2, nos queda en 4, el 5 permanece igual, el 6 queda como 3. Volvemos a dividir por 2. Voy a ampliar un poquito esta pizarra hacia abajo porque estoy notando que me va a faltar espacio aquí. Ahí sí. Entonces, volvemos a dividir por 2, el 4 queda como 2, el 5 queda igual, el 3 queda igual. Nuevamente se divide por 2, el 2 queda como 1, el 5 como 5, el 3 como 3, se divide por 3, 5 queda igual, el 3 se transforma en 1 y finalmente se divide por 5 para transformar ese 5 en 1. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5, 120. Por lo tanto, estamos hablando que el mínimo común múltiplo, el MCM, entre 8, 5 y 6, es igual a 120. Entonces ahora tenemos que determinar los números que tenemos que, por los que vamos a tener que multiplicar cada uno de los numeradores, de los denominadores, para llegar a 120, y de esta manera saber por cuánto tenemos que multiplicar el numerador, que en este caso es 1. Entonces, 120, la otra manera de poder encontrarlo es diciendo 120 dividido por 8, ¿no es cierto? 128, en este caso 8 por 10 es 80, y de 80 a 120 nos faltan 40, que 40 corresponde justamente a 8 por 5. Por lo tanto, 8 por 15 es igual a 120. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? Cabría una vez en el 12, se bajaría el 4, ¿no es cierto? Y el 8 en 40 cabe 5 veces. 15. 15 por 1, 15. Más. Vamos a ampliar ahora un poquito la pizarra para el lado, ¿no es cierto? Que nos faltó. Ahí está. Un poquito harto lo amplié. Ahora vamos a ver 120 dividido en 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 12? Cabe 2 veces. Nos sobran 2, bajamos el 0. 5 en 20 cabe 4. Entonces, 24 por 1, 24. Finalmente, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 120? 120 dividido por 6. El 6 en el 12 cabe 2 veces, sobra 0. El 6 en el 0 cabe 0 veces y terminamos.
O sea, 6 por 20 es 120. 20 por 1, 20. Sumamos. 15 más 24 más 20. 15 más 24, ¿no es cierto? Nos dan 39 y 39 más 20 nos dan 59. Entonces de 120. ¿Cuánto nos falta para completar la unidad? 61. Entonces en la mezcla B, el café colombiano corresponde a 61 sobre 120. Y de esa manera entonces resolvemos ambas cantidades. Encontramos cuánto corresponde al café colombiano. Bien. Para finalizar entonces, les proporciono un recurso web que es una calculadora online, la cual resuelve fracciones. ¿Sí? Lo voy a compartir ahí inmediatamente por el chat, para que lo puedan ver también. Y lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar también cómo funciona. Antes de terminar entonces la clase. Vamos a tener esta presentación. Vamos a compartir ahora esta ventana. Bien. ¿Cómo funciona? Nos sirve para poder determinar adiciones de fracciones. Por ejemplo, aquí podemos colocar 2 quintos más menos 6, por ejemplo, porque las fracciones también podrían ser negativas. Calcular y te entrega la solución paso a paso. ¿Sí? Eso es lo interesante de esta aplicación. Además, contiene un simplificador de fracciones, un convertidor de fracciones impropias en fracciones mixtas, por ejemplo 58, 12, convertir, te la transforma automáticamente. Además, contiene material de qué son las fracciones, los tipos de fracciones, cómo convertir fracciones impropias a mixtas, cómo convertir fracciones mixtas a impropias, suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación y división, además de otro tipo de operatorios. Espero que tanto esta página como la clase les resulten de mucha utilidad. Eso es todo por esta